Sufrí un revés tan mayúsculo a principios de la década de los 90 que estoy en la lista de récords Guinness por ostentar el mayor descalabro económico de la historia. No le recomiendo a nadie que persiga el mismo objetivo, pero cuando has estado en la cuerda floja financiera, dicha situación te proporciona pues una cierta perspectiva que puede resultar útil a vos a otras personas. Ese fue un extracto del libro del que quiero hablarles hoy, Nunca tires la toalla, de Donald J. Trump y Bill Zanker, y necesito que escuches esa primera frase otra vez. Tienes que dejar que se asiente en tu cerebro, estar en el libro de récords Guinness por perder miles de millones de dólares. Miles de millones. Esto no es solo una anécdota colorida en el primer capítulo de una autobiografía de negocios. Es el núcleo radiactivo de toda esta historia. Es la puerta de entrada absoluta a la psique de un fundador sometido a un nivel de presión, de humillación pública y de estrés financiero que literalmente desintegraría a un ser humano normal, López. He pasado más de 40 horas esta semana completamente encerrado en mi oficina, obsesionado. He estado consumiendo este libro, devorando biografías no autorizadas de los años 80, leyendo manuales de formación privados de sus empresas que se filtraron en juicios, informes psicológicos y hasta documentos desclasificados del FBI. He estado caminando en círculos por mi despacho leyendo estos textos en voz alta. Y la nota que me dejé escrita en mi cuaderno, la que subrayé con tanta fuerza que casi perforo el papel con el bolígrafo, fue la siguiente máxima. Escúchala bien porque es la lente a través de la cual tienes que ver todo este episodio. La historia no se repite, la naturaleza humana sí. La historia no se repite, la naturaleza humana sí. Cuando estudias hasta a los verdaderos titanes de los negocios, a estos mutantes absolutos que construyen imperios de la nada o que resurgen de sus propias cenizas cuando el mundo entero los da por muertos, te das cuenta de que todos operan bajo la misma física fundamental, ¿no? Para entender a este tipo desde la óptica estricta del análisis de fundadores, tienes que hacer algo que es casi imposible hoy en día. Tienes que ignorar por completo el circo político. Tienes que apagar el ciclo de noticias contemporáneo. Tienes que ir a la raíz. Tienes que adentrarte en las profundidades de una obsesión multigeneracional por el estatus, por el control absoluto y por la construcción literal, ladrillo a ladrillo, de una realidad alternativa. Para desglosar esta maquinaria mental gigantesca, para entender cómo alguien sobrevive a deber 1.000 millones de dólares garantizados personalmente y no salta por la ventana de su propio rascacielos, tienes que mirar hacia atrás. Tienes que estudiar a las 3 figuras que programaron su cerebro desde que era un niño. Es lo que en mis notas de investigación llamo el triángulo de influencia intelectual. El primer vértice de ese triángulo es, por supuesto, su padre, Fred Trump Sr. Tienes que entender de dónde viene esta familia. Fred Trump no era un promotor inmobiliario de la élite de Manhattan. No iba a cócteles en la Quinta Avenida. Fred era un constructor de viviendas de clase media en Queens y Brooklyn. Un tipo duro, implacable, de la vieja escuela. Construía bloques de apartamentos de ladrillo barato, financiados con programas del gobierno después de la Segunda Guerra Mundial. Y Fred le enseñó a Donald una eficiencia radical en la obra, le enseñó a caminar por los pasillos de los edificios, a medio construir, recogiendo clavos caídos del suelo, para que los carpinteros los volvieran a usar. Le enseñó una obsesión casi maníaca, clínica, con vigilar los costes de los materiales y mantener el control total del producto. Pero sobre todo, la lección principal que Fred le taladró en el cerebro adolescente a Donald fue que en este mundo tenía que ser un asesino. Literalmente usaba esa palabra. Tienes que ser un asesino. Le inculcó desde niño que el mundo no es un lugar amigable. El mundo es un sistema binario, despiadado, crudo y darwiniano. Solo hay ganadores y perdedores. No hay empates. No hay premios de consolación. Eres el martillo que golpea o eres el clavo que es aplastado. Esta eficiencia extrema, ¿no? Esta fijación enfermiza por el centavo en los inicios, es pura polinización cruzada con Henry Ford. Si lees la biografía de Ford, ves que vigilaba los costes de producción de sus fábricas hasta el último tornillo, que despreciaba la ineficiencia con toda su alma y que creía profundamente que el negocio era una guerra de trincheras continua. Fred Trump operaba exactamente con esa misma brutalidad industrial, y Donald absorbió esa visión del mundo. Creció con el complejo del forastero, el chico de Queens que miraba los rascacielos de Manhattan cruzando el río y sentía que las élites de la ciudad lo despreciaban por ser un paleto de los suburbios. Ese resentimiento, ese hambre de validación, es un motor nuclear.
Pero entonces, en los años 70, cuando Donald finalmente cruza el río para intentar conquistar Manhattan, entra en su vida el segundo vértice del triángulo, Roy Cohn, y vaya tela con Roy Cohn. Estaba flipando, ¿no?, cuando empecé a leer sobre la dinámica entre estos dos. Roy Cohn, pues era el antiguo abogado del infame senador Sir Joseph McCarthy en los juicios anticomunistas de los años 50. Era uno de los operadores políticos y legales más temidos, oscuros y despiadados de toda la historia de Nueva York. Cohn agarra pues a este joven Donald Trump, hambriento de fama, y le instala en el cerebro el modelo mental definitivo de la guerra total. Cohn no era un abogado normal, no le importaban los contratos ni las sutilezas legales. Cohn era un sicario con traje, y le graba a fuego a Trump 3 reglas inquebrantables, 3 mandamientos absolutos que regirían el resto de su vida corporativa, legal y personal. Regla número 1. Atacar. Atacar siempre. Ser siempre el agresor. Regla número 2. No admitir nada jamás. Nunca pedir perdón. Nunca mostrar debilidad. Y regla número 3. Siempre, bajo cualquier maldita circunstancia, reclamar la victoria total y absoluta, independientemente de los hechos objetivos. Leí este párrafo en uno de los manuales 15 veces. Literalmente me tuve que levantar de la silla y caminar por la habitación para asimilarlo. En el año 1973, el gobierno federal de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, demanda pues a la empresa de los Trump por un caso gigantesco de supuesta discriminación racial masiva en sus edificios de apartamentos en Brooklyn. Les acusan de no alquilar a minorías. Cualquier otro empresario de bienes raíces en el país, cualquier persona racional asesorada por abogados corporativos estándar, habría buscado un acuerdo conciliador bajo la mesa. Habrían pagado una multa millonaria en silencio, habrían emitido un comunicado de disculpa tibio para evitar la mala prensa y habrían seguido con su vida. ¿Qué hace Trump siguiendo el consejo directo de Roy Cohn? Demanda al mismísimo Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos por $100 millones por difamación. Esto es espectacular. Utiliza el sistema legal y la prensa no como foros para buscar la verdad o para defenderse pasivamente. Las usa como armas puramente ofensivas. Las convierte en un garrote para golpear al enemigo en la cabeza. Convoca una rueda de prensa en el hotel más caro de la ciudad y acusa al gobierno de ser ellos los que están violando la ley. La repetición es persuasiva, amigos. Atacar, atacar, atacar. Si te pegan con una piedra, tú devuelves el golpe con un misil balístico. Trump aprendió allí mismo, en la trinchera, que el litigio es relaciones públicas, y las relaciones públicas son dominación pura y dura. Y para cerrar la arquitectura de su mente, para sellar herméticamente el sistema operativo de este fundador, entra el tercer vértice, el reverendo Norman Vincent Peale. Peale era el pastor de la Marble Collegiate Church en Manhattan, a donde iba la familia Trump, y además era el autor del famosísimo libro El poder del pensamiento tenaz. Peale era el arquitecto de la teología de la prosperidad. Le enseña a Donald que la actitud mental domina absolutamente la realidad física. Le enseña que la duda es el enemigo absoluto del logro. Que dudar de ti mismo, ¿no?, aunque sea por un milisegundo, es un veneno mortal que destruirá tu empresa. Trump absorbe esta filosofía en su código fuente, eso es más primario, y empieza a tratar los hechos, la realidad material, la contabilidad básica, ¿no?, como elementos totalmente maleables, que deben someterse por la fuerza bruta a la voluntad del fundador. Descubre que si afirmas el éxito con la suficiente fuerza, con el suficiente volumen, con la suficiente puesta en escena, y sin titubear jamás, los inversores, los banqueros, los contratistas y el público general acabarán por creerlo. Y si ellos lo creen, entonces te darán el dinero. Y por tanto la mentira original se hará real. Es alquimia financiera. Estaba flipando cuando conecté esto en mi cabeza. Estaba flipando porque es exactamente, milímetro a milímetro, el mismo modelo mental que usaba Steve Jobs. Es el famoso campo de distorsión de la realidad de Apple, pero décadas antes y en el negocio del ladrillo. Steve Jobs se negaba físicamente a aceptar que algo era tecnológicamente imposible. Si un ingeniero le decía que el cristal de la pantalla del primer iPhone no se podía fabricar tan fino, en 3 meses sin romperse, Jobs no decía vamos a buscar un plan B. Jobs lo miraba a los ojos, sin parpadear, y le decía sí se puede y tú lo vas a hacer. Y obligaba a su equipo, mediante puro terror y carisma, a creer en su visión hasta hacerla real o colapsar en el intento. Donald Trump desarrolló una capacidad idéntica, la capacidad de ignorar por completo los indicadores negativos, ignorar la gravedad financiera e irradiar un éxito cegador pase lo que pase en el mundo exterior.
Construyó la Torre Trump en la Quinta Avenida, no con dinero en efectivo, sino proyectando la ilusión de que tenía dinero infinito, lo que hizo que los bancos le prestaran el dinero real para construirla. Pero aquí es donde el libro se vuelve un manual de supervivencia, ¿no? Y vayamos a la exploración del dolor, porque no puedes entender la magnitud de un constructor de imperios, no puedes medir el tamaño de su motor interno sin ver cómo reaccionas exactamente en el microsegundo en que el imperio se derrumba sobre su cabeza. Leí en la introducción de Nunca tires la toalla una frase brutal y que deberías tatuarte en el brazo. Dice: nadie sale indemne del viaje de la vida. Y lo repito sin cesar en mis investigaciones, porque es la ley fundamental y absoluta del emprendimiento. La excelencia es la capacidad de soportar el dolor, y vaya, si hubo dolor. A principios de los años 90, el mercado inmobiliario de Nueva York y los bonos basura colapsan por completo. Trump está astronómicamente sobreapalancado. Durante los años 80 se creyó su propio mito. Había comprado el Hotel Plaza a un precio ridículamente alto solo por el trofeo, ¿no? Había comprado una aerolínea entera y le puso su nombre. Había comprado un yate gigantesco. Había construido 3 casinos masivos en Atlantic City, canibalizándose a sí mismo. Y de repente, de la noche a la mañana, la liquidez desaparece del mercado, se seca por completo. Trump se despierta un día y se enfrenta a una deuda que hiela la sangre. Hablamos de una deuda empresarial de más de 3.000 millones de dólares. Pero lo peor, lo que te quita el sueño y te destroza el sistema nervioso, es que tenía 900 millones de dólares en préstamos garantizados personalmente por él. 900 millones respaldados por su propia firma. Estaba a 1 milímetro de la bancarrota personal total. Está en la lista de los récords Guinness por ser el hombre que más dinero ha perdido en la historia moderna de forma individual. Párate a pensar en el peso aplastante, asfixiante, físico, de deber casi 1.000 millones de dólares de tu propio bolsillo a decenas de bancos institucionales diferentes. Piensa en la humillación pública diaria, las portadas de los periódicos de Nueva York, de los tabloides que antes lo adoraban y lo retrataban como el rey de la ciudad, ahora lo despedazan a diario, publicando detalles íntimos de su inminente divorcio, de Ivana y de su colapso corporativo. El mundo entero, sus competidores, los analistas de Wall Street, todos le decían en la cara que estaba acabado, que todo había sido un fraude, un castillo de naipes insostenible, y que volvería a ser un don nadie de Queens. En esa época de oscuridad total, de paranoia máxima, Trump publica un libro llamado The Art of the Comeback, el arte de volver. Y este libro es una joya oscura. A diferencia de su primer gran éxito, The Art of the Deal, que era todo optimismo alegre, expansión desenfrenada y fanfarronería de los 80, The Art of the Comeback es una oda visceral, cruda y brutal a la venganza. Es el diario de guerra íntimo de un hombre acorralado en un búnker. Su monólogo interno se vuelve increíblemente denso, enfocado exclusiva y maníacamente en la supervivencia darwiniana. Aconseja a sus lectores textualmente en las páginas del libro que deben ser paranoicos. Escribe: te dicen que la paranoia es una enfermedad. Yo te digo que la paranoia te salvará la vida. Exige una vigilancia constante, casi patológica, contra enemigos ocultos, socios falsos, banqueros traicioneros y competidores desleales. Describe esa recesión personal de 1990 como su propia Gran Depresión. Cuenta anécdotas de ir caminando por la Quinta Avenida, ver a un vagabundo ciego pidiendo limosna y decirle a su acompañante: ¿ves a ese mendigo? Él tiene 900 millones de dólares más que yo. ¿Y qué hace cuando está contra las cuerdas? Sangrando dinero a borbotones, a punto de ser liquidado por los síndicos y perder hasta la propiedad de sus propios trajes. Y ojo al dato con esta maniobra, ¿no? Porque esto es espectacular. Préstame muchísima atención, porque esta jugada específica se enseña en salas de juntas de reestructuración corporativa a puerta cerrada. En lugar de retirarse, en lugar de aceptar la derrota con humildad, agachar la cabeza, declararse en quiebra personal y liquidar su empresa para pagar los centavos que pudiera a los bancos. Trump le da la vuelta al tablero de una patada violenta. Utiliza el estigma y el sistema legal de las bancarrotas corporativas del capítulo 11 no como una bandera blanca de rendición, sino como un escudo ofensivo de titanio. Se da cuenta de un concepto financiero masivo, de una máxima que cambia las reglas del juego. Si tú le debes al banco $1.000.000, el problema te pertenece exclusivamente a ti y el banco te destruirá. Pero si tú le debes al banco $1.000 millones, el problema ya no es tuyo, el problema es del puto banco.
Sus acreedores, que son los bancos de inversión más grandes de Wall Street, están tan brutalmente endeudados con él, están tan profunda y tóxicamente comprometidos en su red interconectada de casinos, hoteles y rascacielos que sencillamente descubren que no pueden empujarlo al abismo de la quiebra personal, sin caer ellos también por el precipicio. Si Trump cae, los balances financieros de 3 bancos gigantescos en Nueva York colapsan en el mismo trimestre y los ejecutivos pierden sus empleos. Pero la genialidad absoluta de Trump en esta negociación, a vida o muerte, el verdadero giro de guión que me dejó sin palabras, es que los bancos descubren, aterrorizados, que las propiedades físicas, el hormigón, el mármol italiano, las mesas de blackjack del casino, valen muchísimo más dinero en el mercado abierto con el letrero gigante de latón que dice Trump pegado en la fachada que sin él. Trump les hace entender que el valor intangible de su nombre, de su fama, de esa percepción de lujo invencible que había cultivado obsesivamente durante toda la década de los 80, se ha convertido, ¿no?, pues en el momento de mayor debilidad, en su activo más sólido, líquido y letal. Él mismo era la prima de riesgo. Con esta palanca monstruosa, pues se sienta pues en la mesa pues con decenas de banqueros hostiles y les obliga a renegociar pues las deudas masivas. Les tuerce el brazo. Los bancos, en lugar de embargarlo y quitarle las llaves de su casa, le perdonan cientos de millones en garantías personales. Y encima le asignan pues una mensualidad de casi $500,000 simplemente para que siga respirando, siga saliendo en la televisión sonriendo y no hunda el valor percibido de los activos que ahora los bancos poseen en su mayoría. Trump resurge de las cenizas humeantes de los 90 con una estructura empresarial totalmente mutada y nueva. Aprende la lección de la deuda, deja de arriesgar pues su propio capital físico en proyectos faraónicos y se centra pues en un modelo de negocio brillante y libre de riesgo, licenciar su marca a terceros. Que otros promotores inmobiliarios en Dubái, en Panamá, en Filipinas pongan el dinero en efectivo, que otros asuman el riesgo catastrófico de la construcción y los permisos. Él solo pone el diseño conceptual y el nombre Trump en letras doradas en lo alto del edificio y se lleva pues un porcentaje masivo de las ventas de los apartamentos por adelantado, libre de polvo y paja. Esto es pura, absoluta y dura polinización cruzada con John D. Rockefeller a finales del siglo XIX. Tienes que ver el patrón. Rockefeller acorraló a las refinerías independientes y a los gigantescos conglomerados de ferrocarriles usando su puro volumen como un arma contundente. Rockefeller iba a las compañías de trenes en secreto y les decía: «Soy tan inmensamente grande, muevo tantos millones de barriles de petróleo que si no me dan un descuento masivo en el transporte de carga, se van a la quiebra mañana». Trump hizo la misma jugada. Usó el tamaño gigantesco y sistémico de su propia catástrofe financiera como un arma de negociación sin piedad contra los mismos ejecutivos de cuello blanco de Wall Street que le prestaron el dinero en primer lugar. Y a partir de ese momento traumático, pues de haber mirado a los ojos a la ruina total, impone en su familia y en su corporación la regla innegociable, sagrada y radical del acuerdo prenupcial y contractual. Decreta que el negocio jamás, bajo ningún concepto en el universo, debe morir o desangrarse económicamente por los fallos personales, los caprichos emocionales o los divorcios de sus fundadores o herederos. Protegió el núcleo corporativo con abogados hasta los dientes. Luego, durante mi inmersión, me sumergí en lo que llamo los documentos de nivel 3. Esta es la información clasificada interna, los memorandos olvidados, los manuales que no estaban destinados a que los leyeras tú ni yo. Encontré unos memorandos desclasificados del FBI que datan de 1981. Tratan sobre sus primeras y nacientes operaciones para construir casinos en Atlantic City. Trump, siendo un promotor joven de Nueva York, intentando entrar en una ciudad controlada por la mafia, hace algo increíble. Se sienta voluntariamente con agentes federales del FBI. En estas notas oficiales les expresa su deseo legítimo de construir pues, un casino colosal, pero les dice explícitamente pues, que está aterrorizado de manchar pues, el nombre impecable de su familia, involucrándose con el crimen organizado. Sin embargo, pues, al mismo tiempo que hablaba confidencialmente con el FBI y se ofrecía pues, a colaborar, sus empresas pues, buscaban cooperar activamente, comprando terrenos y contratando empresas de cemento vinculadas a las familias criminales de Filadelfia y Nueva York, porque era la única forma física de construir algo en esa ciudad en los años 80. La mafia controlaba los sindicatos de la construcción, el vertido de hormigón y la recogida de basuras. Si querías levantar un rascacielos, tenías que lidiar con ellos. Esto es pragmatismo radical puro
y duro, sin ningún filtro moral. Mantenía relaciones de extrema tensión y alto riesgo en ambos lados de la barrera legal y policial, únicamente para garantizar la viabilidad física y comercial de su proyecto. Estaba ejecutando un modelo mental que los estrategas militares llaman de máximas opciones. Mantener todas las puertas abiertas, por contradictorias que sean, hacer lo que sea absolutamente necesario, para que el maldito edificio se levante del suelo a tiempo y por debajo del presupuesto. Y ojo al dato con esto otro, porque esto define la agresividad comercial de su marca en su estado más puro y sin adulterar. Consumí horas leyendo los testimonios y conseguí leer el playbook interno, el manual de operaciones secreto de la tristemente célebre Trump University del año 2010. Este manual, entregado exclusivamente a los vendedores telefónicos de élite de la compañía y que se filtró durante la demanda colectiva masiva, instruye a sus agentes a utilizar deliberada y sistemáticamente lo que ellos llamaban en el texto la montaña rusa de emociones de los clientes potenciales. Vaya tela con este manual. No explotaban sin piedad, casi de forma clínica, las necesidades psicológicas más profundas, los miedos financieros a la pobreza, y las inseguridades personales de la clase trabajadora para venderles seminarios y cursos de inversión inmobiliaria extremadamente caros. Hablamos de cursos de mentoría de $35.000 vendidos a personas que, en muchos casos, obviamente no tenían los recursos líquidos para pagarlos. En este manual de ventas, la universidad les enseña a los estudiantes el sagrado modelo del OPM, Other People's Money, el dinero de otros. Les dice textualmente en las conferencias que tienen que exprimir al máximo los límites de todas sus tarjetas de crédito, que tienen que hipotecar sus casas y utilizar el capital de los bancos para financiar sus sueños de riqueza inmobiliaria. Y si te paras a pensarlo, si te alejas un momento de la moralidad del asunto y lo miras puramente como estrategia, es, de una forma poéticamente oscura e irónica, exactamente el mismo modelo hiperapalancado, basado en pura deuda, que el propio Donald Trump utilizó para acumular pasivos bancarios masivos en los 80 y construir su imperio de cristal y latón en Manhattan. Les estaba enseñando su propia religión de la deuda. El manual impone internamente una cultura corporativa despiadada, sectaria y dogmática basada en el lema en mayúsculas: One Company, One Culture, One Goal. Una empresa, una cultura, un objetivo. Los guiones internos de los vendedores, los scripts obligatorios que tenían que leer por teléfono, prohibían terminantemente, bajo pena de despido inmediato y sin indemnización, mencionar cualquier tipo de duda periodística, cualquier queja en Internet o cualquier estadística de fracaso sobre el éxito real de los antiguos alumnos. Era el campo de distorsión de la realidad de Steve Jobs, pero empaquetado, monetizado y vendido a granel como un producto de consumo masivo por miles de dólares. Pero no te equivoques pensando que esto era solo labia. Todo este teatro psicológico masivo, todo este humo mediático y espejos dorados, no funciona en el implacable y físico mundo inmobiliario de Nueva York sin una ética de ejecución diaria absolutamente implacable. Trump detalla en varios de sus libros la fórmula operativa de 4 pasos que aprendió directamente de su padre en las frías, húmedas y embarradas obras de Brooklyn a las 6 de la mañana. Es una fórmula diseñada no para planificar, sino para terminar las cosas de una maldita vez por todas. La fórmula es: entra, hazlo bien, sal. Entrar pues significa empezar de inmediato, sin parálisis por análisis. Significa saltar a la arena manchándote las manos de sangre. Y polvo, no quedarte mirando cómodamente desde el margen, teorizando en una hoja de cálculo interminable de Excel, en una oficina con aire acondicionado. Hacerlo significa ejecutar rápido, con fuerza bruta y energía inagotable. Hacerlo bien significa no tolerar jamás la mediocridad en tu producto final, porque, como él mismo dice textualmente en el libro, lo mediocre y yo no nos llevamos bien. Exige que su nombre, que las 6 letras doradas TRUMP atornilladas en la fachada, sean siempre el estándar innegociable de lo mejor, del lujo más absurdo, de los mármoles italianos más caros, de los grifos chapados en oro de 24 quilates. Y de nuevo veo el patrón. Es exactamente, pero exactamente la misma obsesión enfermiza y microgestora por el cliente final que tenía Sam Walton cuando caminaba de incógnito por los pasillos de las tiendas Walmart midiendo el espacio entre las latas de sopa. Pero Trump lo aplica al extremo opuesto y estridente del espectro económico. La hiperpremiumización del mercado inmobiliario y la monetización descarada del ego humano. Y aquí viene la regla de oro, el botón nuclear de su personalidad.
Si tú intentas manchar esa marca por la que casi dio su vida y su cordura en los años 90, si osas cuestionar públicamente su narrativa cuidadosamente construida de invencibilidad financiera, prepárate para la guerra de desgaste más sucia, costosa y prolongada de tu vida. Su regla, heredada directamente de la paranoia ofensiva de Roy Cohn, es absoluta y final. Cuando te ataquen, devuelve el golpe. Nunca, jamás dejes una ofensa, por pequeña que sea, sin castigo público y desproporcionado. Esto quedó demostrado de forma histórica y brutal a principios de la década de los 2000 con un periodista financiero del prestigiosísimo diario The New York Times, un tipo llamado Tim O'Brien. Este periodista publicó un libro de investigación titulado Trump Nation. O'Brien, a sabiendas, basado en sus fuentes anónimas y con toda la intención de provocar una reacción, subestimó agresivamente el patrimonio neto de Trump en las páginas de su libro. Afirmó categóricamente que Trump mentía constantemente sobre su riqueza, que en realidad no era multimillonario y que su patrimonio líquido real solo valía entre 150 y 250 millones de dólares. O'Brien, en un acto de herejía periodística, lo despojó de la coma mágica. Lo bajó violentamente de la exclusiva Liga de los Billonarios. Para Donald Trump esto no fue un error tipográfico, no fue una simple diferencia de opinión contable, fue una declaración de guerra nuclear, fue una ofensa imperdonable y existencial a la base misma de su imagen, el núcleo de su negocio de licencias y su reputación global. Si no eres un billonario de verdad, pues ¿por qué alguien pagaría millones por poner tu nombre en su edificio en Estambul? ¿Cuál fue su respuesta? No escribió una carta al editor quejándose, le lanzó toda la artillería legal de su corporación. Demandó a O'Brien y a su editorial por la absurda y astronómica cantidad de 5.000 millones de dólares por daños compensatorios y punitivos. Inició un litigio que duraría años y costaría millones en honorarios legales. Pero no se quedó ahí, en el simple acoso judicial. Hizo algo inaudito. Invitó a la prestigiosísima revista Forbes, a sus auditores más estrictos, escépticos y cínicos, a entrar en sus oficinas privadas y auditar personalmente todos sus activos financieros, cerrados para lavar su nombre de una vez por todas. El equipo de sabuesos financieros de Forbes entró, revisó libro de contabilidad por libro, flujo de caja por flujo de caja, tasación de propiedad por tasación de propiedad, con suma meticulosidad. Y en septiembre de 2003 les emitieron su veredicto público. Confirmaron en un artículo que, siendo sumamente conservadores en la valoración inmobiliaria y descontando deudas, la empresa y el patrimonio de Trump valían sólidamente más de 3.000 millones de dólares. Trump perdió el juicio contra O'Brien años después en las Cortes de Apelación por temas de libertad de prensa, pero demostró en sede judicial, bajo juramento y ante la prensa financiera mundial, que su defensa feroz, implacable y a veces cómicamente ridícula de la valoración de sus activos no era solo ego desbocado y vanidad vacía. Estaba basada en el hecho matemático frío de que su percepción de marca es su negocio literal. Era la demostración de la fusión total, atómica e inseparable de su identidad personal con su valor económico real en el mercado. Si la gente cree firmemente que eres absurdamente rico y poderoso, los bancos te dan dinero barato y los inversores les compran tus proyectos. Si creen que eres débil o estás exagerando, huelen la sangre en el agua, te cortan las líneas de crédito y te ejecutan la hipoteca sin piedad. Su ego es su foso defensivo económico. Cuando pones todas estas miles de páginas, todos estos informes cruzados, todas estas declaraciones juradas y citas autobiográficas juntas en una pizarra mental, entiendes la crudeza de su filosofía final destilada. Él la resume en una frase cortante: los perdedores siempre abandonan. Para él, para operar al nivel de dominación que él busca, ¿no? Tienes que perseguir la integridad de tu propia misión corporativa y personal, como un fanático religioso. Tienes que creer en uno mismo sin que haya una sola grieta o fisura visible para el mundo exterior. Tienes que conservar la potencia a todo gas en el motor, incluso cuando vas directo hacia un muro de hormigón. Y tienes que ser duro, de piel gruesa e implacable en la resiliencia diaria frente al rechazo continuo, la burla de los críticos y los intentos de destrucción legal. Este hombre transformó el tradicionalmente aburrido, gris y numérico negocio inmobiliario comercial de Nueva York en una forma de arte performativo masivo a escala global. Un teatro donde él, en el fondo de su psique, no ve el dinero en efectivo como el objetivo final o la salvación que buscar. El dinero es simplemente una métrica física, una forma tangible de llevar la puntuación
en su propio retorcido, gigantesco y eterno juego de estatus y dominación. Al final del día, pues después de aislarme del ruido político y estudiar puramente sus movimientos corporativos durante 4 décadas, te das cuenta de algo fascinante. Te das cuenta de que su éxito histórico en el mundo empresarial de alto riesgo no reside en la calidad arquitectónica intrínseca de sus rascacielos residenciales. No reside pues en la innovación del diseño de interiores de sus hoteles de lujo o en la dificultad de sus campos de golf. Su imperio pues reside única, exclusiva y completamente en su capacidad sobrehumana, casi irracional y desafiante de las leyes de la física, para mantener intacta la integridad de una marca personal basada en la percepción de invencibilidad absoluta. Es el hombre que se enfrentó al colapso financiero total y la humillación de frente a los 50 años, y en lugar de esconderse salió por el otro lado de la tormenta gritando más fuerte, vendiendo más caro y convenciendo al mundo entero de que estar casi en bancarrota siempre fue parte de su plan maestro. Este ha sido el segundo fundador que disecciono. Me quedan miles por delante y ya os digo que estoy flipando. Hablamos pronto.